La rebelión de Satanás había de ser una lección para el universo a través de todos los siglos venideros. Darían testimonio de que la existencia del gobierno de Dios entraña el bienestar de todos los seres que Él creó. De esta manera, la historia de este terrible experimento de la rebelión iba a ser una perpetua salvaguardia para todos los seres santos. El que gobierna en los cielos ve el fin desde el principio. Aquel en cuya presencia los misterios del pecado y del futuro son manifiestos, contempla la realización de sus propios designios de amor y bendición. Y esto lo entenderán algún día todos los habitantes del universo, tanto los leales como los desleales. Bienvenidos a su programa El Gran Conflicto entre el Bien y el Mal. Su servidor, Armando Juárez, maestro y catedrático en la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos. Les doy la bienvenida, así como a mi querido amigo y compañero en la Escuela de Teología, el doctor Miguel Patiño. Gracias, doctor Juárez. Un placer saludar a nuestros amigos y seguir estudiando juntos la palabra de Dios. En programas anteriores ya vimos cómo Lucifer se rebeló contra Dios, quiso ocupar o tomar el lugar de Dios, y una tercera parte de los seres celestiales, ángeles, se unieron en esa rebelión, ¿verdad? También en el programa anterior vimos acerca de los ángeles y sus funciones, pero ahora vamos a hablar de los otros ángeles a los que muchos les llaman demonios. ¿Cuáles son las actividades que realizan y cómo está la cosa? Bueno, es un tema particularmente especial al considerarlo a la luz de cómo la Biblia lo va presentando. Y me gustaría comenzar, pastor, invitando a que vayamos al libro de los Salmos. En el Salmo 82 tenemos nosotros un pasaje en donde se nos presenta un cuadro muy particular. Dice el Salmo 82, verso 1. Dios se levanta en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Esto es una descripción muy interesante del Salmo 82 porque nos presenta a Dios como sentado en un trono para juzgar, pero lo hace en medio de otros dioses, es decir, en medio de otros seres espirituales que también son llamados Elohim. Ahora, en este proceso se les dice y se les pregunta a estos dioses, verso 2, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Es decir, estos dioses lo están haciendo mal y están juzgando equivocadamente. Tienen cierta posibilidad de acción, pero lo han estado haciendo de forma tan equivocada que dice el verso 5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y entonces el 6 concluye o afirma lo siguiente. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Es decir, estos dioses, pastor, son juzgados en el concilio divino, juzgados por Dios el Todopoderoso, y se da una sentencia hacia ellos. Aunque dice dioses, ¿y qué Dios no es inmortal? Bueno, Dios como ser supremo y creador, Él es inmortal, pero las criaturas tienen una inmortalidad condicional y es aquí en donde hay una gran diferencia entre Dios y estos dioses. Sí, ahí la Biblia dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. ¿Hay una diferencia entre inmortalidad y vida eterna o son sinónimos? Bueno, no son precisamente sinónimos si lo miramos desde la mortalidad condicional, porque ellos han tenido esta extensión de tiempo, sin embargo, debido a su decisión, porque como vimos tienen libre albedrío, de tomar un camino equivocado, llegará su momento en que su vida terminará. Por lo tanto, no es una inmortalidad incondicional. Vida eterna precisamente significa eso, que tiene vida mientras tenga existencia. Exactamente. Sí. El ser humano se le dijo,
que iba a vivir eternamente, pero el día que comieran del árbol, ahí se les acababa todo. En otras palabras, los ángeles, por su naturaleza, están viviendo hasta el momento que Dios decida, precisamente para que mueran como los hombres. Y acuérdate que Jesús dijo: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que hay un momento y ellos saben que llegará esa destrucción. Correcto. Y de hecho, así como vemos el Salmo 82, porque algunos han señalado que el Salmo 82 tiene diferentes formas de mirarse, es una enseñanza a lo largo de las Escrituras. El Salmo 89, y voy a leer los versos 5 al 7, dicen lo siguiente: celebran los cielos tu maravillas, Jehová, tu fidelidad también en la congregación de los santos. Vuelve a hablar acerca de esta reunión de los santos, o como los llamaba el Salmo 82, de los dioses, y luego agrega: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los poderosos? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Es decir, lo que nos transmite el libro de los Salmos es que Dios, en medio de una congregación de santos o poderosos, es el que preside, pero al mismo tiempo el que juzga y revisa las acciones de los demás. Algo similar a lo que encontramos también en el primer libro de Reyes, capítulo 22, y segundo libro de Crónicas, 18. Muy bien. Ahora, ¿qué tienen que ver con nosotros? Bueno, esta es una pregunta muy importante, porque cuando nosotros consideramos la Escritura, vamos a darnos cuenta que estos seres o dioses, que son llamados así con D minúscula en las traducciones, interfieren en los asuntos de este mundo. Hay un pasaje, pastor, que me gustaría usted nos pudiese ampliar. Está en el libro de Daniel, en el capítulo 10, y cómo ahí se nos describe este proceder. Bueno, es interesante. Daniel, en el capítulo 10, describe que dice aquí: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra verdadera y el conflicto grande, ¿verdad? Pero dice, tuvo comprensión Daniel, y precisamente él estuvo ayunando por 3 semanas, y después, cuando tiene esa visión que se le aparece un ser divino, le dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte de la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y me quedé allí con los reyes de Persia. A ver, ahí habla del príncipe del reino de Persia y los reyes de Persia. ¿Quién es este príncipe del reino de Persia que hace diferencia con los reyes de Persia? Hay quienes señalan, pastor, que el príncipe del reino de Persia es uno de los gobernantes de este mundo. Pero ¿por qué no podría ser un gobernante de este mundo el príncipe de Persia? ¿Qué tipo de respuesta le podríamos dar a ese señalamiento? Bueno, es que está hablando de los reyes de Persia. Y aparentemente hay un príncipe encima de ellos que lo está controlando. Y más adelante habla, dice, pero yo te aclararé lo que será, los que está por escrito. Bueno, dice el versículo 20, y me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Está hablando de seres que no son seres humanos, son los que controlan. En otras palabras, los demonios, ¿verdad?, tienen control de las naciones, también tienen control de los pueblos, y tienen control de las casas, y tienen control de los individuos. Por lo tanto, tenemos el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, y el ángel pide la ayuda de Miguel, vuestro príncipe. Nuestra lucha no es contra principados, no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Por eso Jesús dice, el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, que es el que dirige, el que está en el tope de todos los demás príncipes, porque los demás príncipes son de las diferentes naciones, pero él está en ese mundo, y también se le llama el Dios de este siglo. Porque príncipe, o sea, él está actuando como si fuera Dios, porque el anhelo que él tenía de ocupar el lugar de Dios, por lo menos lo toma aquí en la tierra. Pastor, este tema está muy interesante. ¿Qué vamos a ver en la siguiente sección? Bueno, eso lo veremos en el próximo segmento.
Al hacer que los hombres violaran el segundo mandamiento, Satanás se propuso degradar el concepto que tenían del ser divino. Anulando el cuarto mandamiento, les haría olvidar completamente a Dios. El hecho de que Dios demande reverencia y adoración por sobre los dioses paganos se funda en que Él es el Creador. Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. Bueno, pastor, estamos hablando de la actividad demoníaca en el mundo, especialmente en las naciones, en los pueblos, y cómo hay conflictos entre los seres angelicales contra los demonios. Vimos el caso de Daniel, que por 3 semanas hubo un conflicto, ¿verdad? Entre esos dos poderes por controlar el reino de Persia. Pero vamos a irnos más a lo personal. ¿Cómo trabajan? ¿Qué es lo que hacen con los seres humanos? Bueno, sin duda un ejemplo muy palpable en el Nuevo Testamento es cuando Satanás viene y enfrenta directamente a Cristo y comenzamos a ver el actuar del enemigo de una forma muy palpable, prácticamente una lucha cuerpo a cuerpo, encarnizada, con ataques directos y muy puntuales. Tentaciones demasiado fuertes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no se nota tanto esto. ¿Por qué? Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos algunos casos como el pasaje de Job, capítulo 1, donde se puede observar cómo Satanás va avanzando y va atacando la vida de este Hijo de Dios, pero cuando Cristo viene en persona, es en ese momento donde Satanás dice, ahora es mi oportunidad y ahora voy a hacer que el Hijo de Dios caiga también en este proceso. Y llega a ser tan fuerte el tipo de ataque que incluso él toma posesión de algunas personas y habiendo endemoniado, como es la forma en que se le llama a algunos individuos, para que tenga esta confrontación contra Cristo Jesús. Sucede, por ejemplo, un endemoniado allí en la sinagoga de Capernaum, ¿verdad? Que le dice, ¿qué viene a hacer aquí? Claro. Ahora, pastor, la pregunta surge, ¿pueden los demonios hacer lo que quieren y cuando quieren? Vimos que actuaron con las naciones, vimos que actuaron, pero ¿pueden ellos hacer a placer cualquier actividad? En cuanto a las naciones, hay un tiempo que Dios ha destinado. Por ejemplo, en el caso de los pueblos cananeos, le dice a Abraham, su tiempo no ha llegado, 400 años, ¿verdad? Pero cuando llegó el tiempo, le dijo, destrúyelos a todos. ¿Por qué? Porque ese proceso de control satánico llegó a un punto donde ya no había más remedio más que, era como una gangrena que si no se cortaba, esos pueblos iban a afectar a todo el mundo, ¿verdad? Y en gran medida la cultura cananea con su religión infectó a toda esa región. Ahora, en el aspecto personal, tenemos casos como, ya en el caso de Cristo, vemos cómo hay diferentes formas que el demonio trabaja. Primero, habla allí de afligir. No es tratar de ser a la mujer, a ella es esa de flujo de sangre de 12 años. Dice esta mujer que fue afligida por el demonio por 12 años, dice Jesús, ¿verdad? Tenemos el caso de un padre que tiene un hijo que le da epilepsia y que los ataques le caían. Dice que era molestado por el demonio. Claro. ¿Verdad? Y entonces Cristo le dice, no vuelvas más. Pero vemos otros casos como por ejemplo los 2 endemoniados gadarenos. Esos estaban poseídos ya. Era una posesión demoníaca que los controlaba. No tenían ya control de sí mismos. Por eso, cuando ven esos endemoniados a Jesús, ven que viene el Salvador, quieren pedirle ayuda, pero en lugar de que su voz salga, ayúdame, sale, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido a molestarnos antes de tiempo? Esto nos presenta, pastor, en los evangelios una lucha real entre Cristo con los demonios, aquellos que están siendo dirigidos por Satanás, y incluso ellos dicen,
¿por qué vienes a molestarnos? Nosotros estamos actuando bajo esta posible libertad. De hecho, Lucas 4, Lucas 6, nos van hablando de también una mujer que por 12 años, dice Jesús, esta mujer había estado atada por Satanás y ahora yo he venido a desatarla. Así como un dueño libera a su asno, yo también he venido a liberar a esta mujer de la atadura satánica. Por lo tanto, el enemigo parece que tiene este objetivo de suplantar, de ahorcar o de atar a una persona, y Cristo libera. Bueno, Jesús dijo claramente, el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Esa es la función satánica. Así es. Destruir, echar abajo el gobierno de Dios, destruir a los hijos de Dios, porque no puede destruir a Dios, pues ahora es contra el pueblo de Dios, contra sus hijos. Con aquellos que tiene bajo su control, esos los maneja a placer, porque están fuera de vamos a decirlo, porque por sí mismos por sus caminos se han puesto dentro del terreno del reino de las tinieblas, ¿no? Ahora, esta forma de proceder del enemigo pareciera que avanza y lo hace sin detención alguna, pero me permite al mismo tiempo observar cómo Colosenses nos dice que Cristo Jesús triunfó sobre los principados y potestades, ganando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no tienen una acción completamente libre a placer, sino ya están siendo denominados como derrotados por el poder de Cristo Jesús. Efectivamente, por eso es que se le llama el príncipe de este mundo, porque Cristo reconoce que cuando Adán pecó y se sometió, le entregó prácticamente el principado que se le había dado a Adán, se lo entregó a Satanás. Entonces Satanás lo reclama como suyo. Por eso, cuando Jesús se enfrenta con él, le dice, mira, yo sé que tú has venido a recuperar esto. Yo te lo voy a regresar. Nada más dobla la rodilla y te lo entrego todo. Dice, porque a mí se me dio, a mí se me entregó todo. Él está reclamando. Y es más, tú te estás invadiendo. El territorio no es tuyo, ahora me pertenece. Ese reclamo satánico de procurar mantener espacios y terrenos encuentra su fin, dice San Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Por lo tanto, cuando Cristo viene, se lleva a cabo esa destitución del gobierno satánico y Satanás ya no tiene ese control como lo veníamos observando en el Antiguo Testamento, sino ahora es un enemigo que se encuentra derrotado por la forma en que Cristo actuó y por su muerte en la cruz. Allí en Apocalipsis 12 nos dice que hay una lucha en el cielo. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Fue mandado para acá. Porque en aquel tiempo, en la época de la rebelión de Lucifer, la tierra no estaba todavía creada. Él era el abismo y los mandó al abismo, aquí a la tierra. Dice, pero después, ya cuando los seres humanos, dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él sabe de que va a ser destruido. Y por eso es que decir, tengo que destruir lo más que pueda, y odia mucho a los que son y que siguen y obedecen las leyes y la voluntad divina. Gracias, pastor. Ha sido un proceso bien interesante. Ahora, esta parte que a mí me gustaría nos detallase un poco más, ¿cómo le podemos hacer frente a estos ataques del enemigo? Bueno, es una muy buena pregunta. En próximo segmento lo veremos. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Avergüéncese de su vaciadizo todo fundidor, porque mentira es su obra de fundición, y no hay espíritu en ellos. Vanidad son, obras de escarnios. En el tiempo de su visitación perecerán. No es como ellos la suerte de Jacob, porque él es el hacedor de todo. Bueno, hiciste una pregunta muy interesante. ¿Cómo resistir los ataques del enemigo? Porque nosotros no podemos, es imposible.
un ángel tan poderoso. No podemos físicamente, ni tampoco mentalmente, porque es muy inteligente, engañador. Si engañó a la tercera parte de ángeles, ¿qué no nos va a poder hacer con nosotros, verdad? ¿Qué podemos hacer para defendernos? ¿Qué ha provisto Dios para librarnos y cuidarnos de los ataques de esos demonios? Bueno, me gustaría compartir algunas promesas de la palabra de Dios. Por ejemplo, Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13, son versículos que conocemos. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, dice el Señor. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay una invitación de parte de Dios para que cuando esos ataques vienen, nosotros podamos recurrir a Él, y haciéndolo de todo corazón, dice, y buscándole con todas nuestras fuerzas, el Señor va a escuchar. Así que en el Antiguo Testamento hay esta promesa, pero en el Nuevo Testamento tenemos otras, pastor. Bueno, en el Antiguo Testamento acuérdate que dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Es Salmo 34:7. En el Nuevo Testamento, San Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, y quiero darle lectura. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Bueno, gracias a Dios por eso, ¿verdad? En otras palabras, podemos estar seguros que si somos probados, no nos va a aplastar esa prueba, porque Dios no va a permitir ser probados más de lo que podemos resistir. Y si nos prueba es porque Dios sabe que lo podemos resistir con su ayuda. Solos nada podéis hacer, me dijo así. Hay una promesa en Santiago, pastor. Esta promesa, ¿cómo dice? Dice, bueno, ¿por qué no la leemos? Santiago 4:7. Vamos a leerla en nuestras Biblias. Y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Gracias a Dios. La promesa es de que, primero, hay que someterse a Dios. Si quiero hacer mi voluntad, ya, ¿qué puede hacer Dios por mí? Pero entonces la premisa, el requisito fundamental es: sométete a Dios. Entrega tu vida a Dios. Cuando venga la tentación, resiste. Fíjate bien, no dice pelea contra él, resiste. Yo no me voy a poner, como dicen, a las patadas con él porque me va mal. Resiste. ¿Cómo? Bueno, ahí es donde se nos recomienda, ¿verdad?, una armadura, una protección. Pero dice, ¿qué va a pasar? Huirá de vosotros. Cuando él se dé cuenta que nosotros nos hemos sometido a Dios, que nos hemos puesto la armadura de la que vamos a hablar ahorita, el diablo dice: bueno, creo que aquí ya no puedo hacer nada, más vale que me vaya por otro rumbo, ¿verdad? Entonces, allí en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo, precisamente consciente de este conflicto que tenemos nosotros que vivir, porque las acechanzas del diablo son muy fuertes. Dice ahí el apóstol Pedro, dice que vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, nos quiere devorar, nos quiere hacer añicos, despedazar. ¿Y cuál es esa armadura que podemos nosotros, y nos recomienda la palabra de Dios, tener para poder enfrentar a este león rugiente? Bueno, dice, voy a ver, porque dice aquí, vestidos, estoy hablando de Efesios capítulo 6, versículo 11. Bueno, vamos a ponerlo desde el 10, porque ahí donde viene la fortaleza, donde someterse a Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es nuestra fortaleza. Y vestíos de toda la armadura de Dios. Primero nuestra fortaleza es Dios, pero después viene la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, y ahora sí, tomad toda la armadura, no nada más una, toda. ¿Y cuál es toda la armadura? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad.
Dios es un Dios de verdad, no es de mentira ni de engaño. Tenemos que hablar con la verdad y vivir la verdad. Vestidos con la coraza de la justicia. Tampoco hagamos cosas que no son justas, que no honran a Dios, ¿verdad? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Si hay algo que debemos hacer es utilizar nuestras capacidades para predicar, compartir el Evangelio, que es el Evangelio de salvación, ¿verdad? Y luego dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. El diablo lo primero que trata de introducir es la duda, que dudemos, que nos desanimemos, que nos apartemos de Dios. Y por eso es que dice, la fe es como un escudo, que cuando vienen los dardos de fuego, ahí se detienen y no nos provocan ningún daño. Y dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo era el casco que se ponían, ¿verdad?, para que los golpes contra la cabeza, ¿verdad?, que ninguna cosa que vaya contra nuestra cabeza tratando de quitarnos la idea, la seguridad, nuestra confianza en Dios, nos sea quitada, ¿verdad? Dice, y la espada del Espíritu, ¿con qué me voy a defender? Pues con la palabra de Dios. Pero el punto es, tengo que estudiarla, tengo que leerla, porque ¿cómo me voy a defender contra el diablo con la palabra de Dios si ni la leo, si la tengo ahí guardada? Si en lugar de estar leyéndola, estoy viendo las series de diferentes plataformas. Esto me recuerda a los discípulos cuando le dijeron, Señor, no pudimos nosotros hacerle frente. Y el Señor Jesús les dijo, esta generación no sale más que con ayuno y oración. Hay una cita del Espíritu de Profecía que quiero leer, pastor. Elena de White dice en Testimonios para la Iglesia, página 309, Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Él continúa llamando legiones de malos ángeles para lograr su objetivo. Y entonces habla aquí de revestirnos de la armadura del cielo, porque Satanás y su hueste retroceden sabiendo que han perdido la batalla. Y termina la cita, el gran general del cielo y de la tierra ha limitado el poder de Satanás. Bueno, mis amigos, gracias a Dios, porque tenemos en la armadura de Dios, tenemos en el poder de Dios una fortaleza y sobre todo en la oración. Estudien la palabra, oren fervientemente y la bendición los acompañe ahora y siempre.